tardes, hermanos. Bendiga a cada uno de ustedes en esta noche aquí en la casa de nuestro Señor. Vamos a Primera de Crónicas, vamos a echar el tiempo aquí mucho de leer. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28, por favor, en su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a estar hablando acerca de la visión que tenemos en nuestra vida, pero también la visión de Dios en nuestra vida. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis sabios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Versículo 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, y me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Bueno, les decía hace un momento, tiene que ver con la visión. Aquí vemos a un hombre que tenía una visión, pero vimos también, y acabamos de leer, que Dios dijo que estaba buena la visión, pero él no iba a ejecutar la visión. Y vemos que después esa visión que tenía David, lo que él quería hacer, a la final se le traspasa a su hijo. A la final las razones por qué le dice Dios, le dice: tú quieres hacer algo, pero no eres para lo que yo te he mandado. Tú quieres levantar un templo, pero tú eres un hombre de guerra. Entonces tiene que ver con las visiones de Dios en la vida del rey David. A veces yo quiero hacer cosas, pero Dios no tiene esa visión conmigo. Entonces hay que entender que ese era el contexto cuando David estaba hablando con el Señor, y el Señor le responde, le dice: muy buena idea, que grato, que bueno que hiciste esto, hiciste hasta los planos, pero tú no es tu propósito. Y a veces nos pasa que gastamos mucho tiempo en conseguir un propósito, y a veces no son los propósitos de Dios, aunque las ideas se podrían traspasar. Y vemos aquí que quizás tú en tu vida tienes propósitos para tu vida, pero también tienes que preguntarte si esos propósitos de tu vida tienen que ver con la visión de Dios. Valga la redundancia, David tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Construir su casa. ¿Era el propósito de Dios? No. Pero Dios no le dijo que siguiera con su propósito. Le dijo: trabájalo, madúralo, pero una vez que esté ejecutado se lo vamos a pasar a otro. Así que quizás tú en esta noche estás aquí, quizás tienes un propósito ya, quizás te propusiste cosas para este año, ya está terminando el año, todavía no las logras, quizás a lo mejor son para otros o simplemente son para ti. Pero ¿qué necesitamos nosotros justamente para que las visiones que uno tiene realmente también sean las visiones que Dios tiene?
Y vamos a ver algunas de las cosas ¿por qué David a la final recibe respuestas de Dios? Y David da las razones. ¿Cómo una visión se puede saber si es mía o no es mía? ¿Cómo yo puedo saber que si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto? Y por si acaso las respuestas de Dios tuvieron que ver todas con cosas espirituales. Nada con la misma visión que él quería, sino que simplemente por lo que sentía. ¿Les parece que oremos para decir todo lo que vamos a estar viendo en esta noche? Señor, gracias Padre te damos por el tiempo que nos has permitido, Señor, venir a tu casa. Pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestro corazón, que tú nos estés hablando a través de la santa palabra de Dios. Sabemos, Dios, que eres tú el que produce en nosotros el querer y el hacer, porque es tu voluntad, Señor. Pero también, Dios, a veces nosotros también tenemos deseos, anhelos, y a veces tú nos vas a responder. Pero guíanos, Señor, a saber cuáles son los propósitos que vienen para mi vida, o si estoy bien en lo que estoy haciendo hoy en día, o si voy a quizás pasar el legado a otro para que ejecute aquellos propósitos como lo hizo el rey David. No lo sé, Señor, pero sé claro, habla en nuestro corazón y danos ideas, fortalece aquellas que ya estamos firmes. Bendice, Dios, a cada niño también, nuestros hijos, jóvenes que han pasado a su clase, y tú les estés acompañando también en esta noche, y a cada uno. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, que Dios le bendiga grandemente en este lugar. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que para poder llegar y cumplir una visión, todo esto es un proceso. La gente muchas veces tiende a pensar que los procesos no son buenos y todo lo quieren rápido. Es como lo que está sucediendo hoy día, todos queremos que sea rápido. Yo creo que también tiene que haberse un evalúo de proceso de las cosas que están sucediendo. Como cristiano, la vida del cristiano, dicen algunos estudios teológicos, la vida del creyente es progresiva. O sea, usted tiene que ir avanzando y es un progreso. Son pocas las personas en la Biblia que se convirtieron y a los 2 días estaban preparándose o ya estaban listos para algo. Miren el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de poder empezar la obra misionera, pasó 3 años estudiando. Y dice él que estuvo 3 años en el desierto estudiando. Mucho de la teología piensa que cuando él dice que estuvo estudiando por 3 años junto a Cristo. Porque muchas de sus palabras dice en Corintios 11, porque yo recibí del Señor. O sea, Dios lo estuvo preparando por los 3 años. Entonces vemos a un progreso en el Evangelio, en un cristiano. Pero también vemos justamente que en el rey David también fue un progreso. Él partió como un joven de 17 años, pero no empezó a gobernar inmediatamente Israel, tuvo un proceso. Vemos en el rey David que mata a Goliat, pero por matar a Goliat no fue el rey inmediatamente, hubo un proceso. Después en ese proceso él fue creciendo, pero en ese proceso también se equivocó y tuvo un retraso. Hasta que llega aquí donde ha arreglado las cosas y quiere hacer lo que se había propuesto. Pero vemos justamente a David en el versículo 1 y versículo 2, dice, reunió David, el capítulo 28, reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey de sus hijos y oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía, ¿qué dice? ¿Tú tienes un propósito? Y no estoy refiriéndome al propósito que a lo mejor no, el propósito de Dios que yo gane gente a Cristo. No estoy hablando de los propósitos o las condiciones generales. Me estoy refiriendo a propósitos que tú has decidido, que tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Son propósitos. Y dice David, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había, ya que dice, o sea, tenía un propósito, pero ese propósito también ya estaba en ejecución. Todavía no lo llevaba a cabo, pero ya lo estaba ejecutando. Porque dice en otros pasajes que él ya venía juntando, por ejemplo, dinero mucho tiempo antes. Y dice, por si acaso, si usted lee, que él ocupó sus propios dineros para juntar los materiales. No era solo la iglesia, sino él también estaba juntando, tenía un propósito. Y vemos justamente que en el arca del pacto, él quería fijarla, marcarla, ponerla en un lugar, él tenía una visión.
Pero en esta visión vemos que Dios dice, pero no es mi propósito. Entonces tú hoy en día puedes estarte gastando en un propósito y no es el propósito de Dios. No pasa por lo que tú quieras, pasa por lo que Dios quiera. Por eso dice el versículo 2, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, les dijo, yo quería un arca, yo quería donde reposar el arca, yo quería esto, yo me había preparado. Pero versículo 4 dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me había dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. ¿El propósito está malo? ¿Estaba malo el propósito? El problema era el ejecutor del propósito. Y a veces usted puede tener un propósito, una idea, un sueño, un anhelo. ¿Y sabe qué? Pueden ser espectaculares. Pero ¿y si Dios no quiere que usted sea el ejecutor, solamente el creador del propósito? Por eso vemos aquí la palabra de Dios como David tenía en su mente, en su corazón, edificar una casa a Jehová. Pero, y no era una casa cualquiera, por si acaso. Mire Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para el holocausto a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, las cuales ha dado ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser, ¿qué dice? Grande, porque el Dios de nuestro es grande sobre todo los dioses. Se da cuenta de que Salomón pudo comprender la visión. Por eso todo progreso o todo proyecto o toda cosa que se quiere establecer tiene que partir con una visión. Y esa visión no necesariamente quiere decir que tú eres el ejecutor, pero es importante. Me acuerdo hace un tiempo atrás prediqué algo muy similar, donde nosotros teníamos que traspasarle a nuestros hijos nuestros desafíos o proyectos. Pero también hay que entender que si ese proyecto que yo le quiero traspasar a mis hijos está bajo el alero y bajo la voluntad de Dios. He visto muchas películas, no sé si usted ha visto películas donde el papá construye un gran imperio y después le dice al hijo, quiero que tú te quedes a cargo. No, yo no quiero estar a cargo, yo quiero hacer otra cosa. Y se caen aquellos imperios. Pero David propuso, y esa visión que tenía, esa visión la llevó a su hijo, a convencerlo a su hijo de que Dios lo había escogido a él. Por eso a veces tú puedes tener una idea aquí en la iglesia, pero no necesariamente la vas a ejecutar tú, pero le vas a entregar la visión a otro. Hay veces que yo puedo tener una visión y le puedo decir a un hermano, mira, Dios me puso a hacer esto, pero quiero que lo hagas tú. Es increíble cómo Dios pudo obrar, pero vemos cómo David tenía el propósito en su corazón. Todo tiene que partir por un propósito. En su mente era edificar una casa grande. ¿Por qué circunstancia o por qué razón? Y empezamos a ver por qué los propósitos o cómo los propósitos se pueden ir traspasando o tener claridad o respuesta de Dios. Número uno, porque tenía un afecto por el propósito. David se había propuesto en su corazón construir una casa. ¿Por qué una casa? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué un templo? Porque ese propósito que tenía que ver con lo que él le tenía afecto. Y muchas veces, probablemente porque tu afecto no está muchas veces en el propósito de Dios, es lo que no se logra desarrollar muchas veces las cosas en nuestra vida. Mire por favor Salmo
16, por favor. David amaba la casa de Dios. Si usted ha leído un poquito, David amaba la casa de Dios. Él se hallaba fuera de la casa de Dios. No, y siento que cuando David estaba en la casa de Dios, no se olvide que la casa de Dios era ambulante, se movía. Era como una carpa que se armaba. Pero David dijo, basta de estar armando carpas, construyamos algo explícito. Pero ¿por qué construir algo? Porque amaba, le tenía afecto justamente a las cosas de Dios. Pero al final vemos que Dios le dice, no porque eres hombre de guerra, o sea, tú eres experto, tú eres bueno para hacer otras cosas, no para hacer esto. Y se lo traspasa a Salomón. Mire, por favor, lea Salmo 16, versículos 5 y 6. Salmo 16, versículos 5 y 6. A la 1, a las 2 y a las 3. Jehová es la porción de bienescia y de tu hoja. Tú sustentas su suerte. Las cuerdas llegarían a lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Por si acaso, este hermoso salmo tiene que ver con la casa de Dios. Él le tenía un afecto, él le tenía un amor a las cosas de Dios. Y muchas veces, ¿saben qué? Creo que muchas de nuestras visiones no se llegan a realizar porque nuestro afecto no está en lo espiritual, sino nuestro afecto está en lo terrenal. Nuestra visión en lo que hacemos debería ser fundamentada en nuestro propósito espiritual. ¿Quieres ser el mejor médico? Si quisieras ser el mejor médico, esa carrera tiene un afecto espiritual. ¿Tiene un afecto en lo divino? David quería construir iba a hacer una construcción, pero la construcción tenía que ver con qué. ¿Dónde iba a habitar, comillas, la presencia de Dios? Dios le dijo, no, tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo. Pero ¿por qué se mantuvo la visión? Porque la visión estaba ligada a algo espiritual. Hay mucha gente que dice, yo no sé cuál es mi propósito, porque posiblemente ha mirado su propósito en cosas terrenales y no en cosas celestiales. Yo te hago una pregunta, ¿tú amas la casa de Dios? No estoy refiriéndome al lugar físico, me estoy refiriendo a su esencia. ¿Tú amas la casa de Dios? ¿Qué tanto estás entregado a servir en la casa de Dios? Hay mucha gente que se pone muchas visiones, pero no las aplica a su área espiritual. Yo creo que ninguno de los que está aquí ha llegado a esta iglesia por accidente. ¿Lo creo o no? ¿O es un accidente que esté aquí? Yo creo que usted no está aquí en este lugar por un accidente. No creo por algún error. No creo que llegó aquí porque un amigo lo invitó. Usted llegó porque Dios tenía un propósito y tiene un propósito en su vida. Y posiblemente todavía no desarrolla su propósito personal, porque su propósito personal no está ligado a donde Dios lo trajo y de dónde escuchó. Por esa razón, vemos justamente que David, a la final, Dios dice, muy buena idea, no la vas a hacer tú, la va a hacer otro, pero porque tiene que ver con algo espiritual. David estaba contento en el lugar que Dios le había puesto. Una de las cosas que ayuda justamente a tener visión es estar contento con el propósito que Dios me pone y en el lugar que me puso. Él tenía afecto en la casa de Dios, porque él se encontraba contento en el lugar que Dios le había puesto. En el caso de David hubo pruebas, hubo luchas, dificultades, pero ¿qué dice el Salmo? Que él estaba contento. Las cuerdas me cayeron en lugares, ¿qué dice? Deleitosos, y es hermoso la heredad que me ha tocado. Hoy en día hay mucha gente que lamentablemente tiende a amar, quiere amar las cosas de afuera, pero el deseo de Dios, tú como cristiano, tiene que ver con la casa de Dios. ¿Fue llamada a la casa de oración? ¿Dijo el Señor que no se volviera una cueva de ladrones?
Dijo el Señor que la honraran, que la respetaran, que la santificaran. Tanto términos sublimes para referirse a la casa de Dios. Y yo sé que usted va a decir, pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí, pero su ejemplo, la estructura, el lugar donde nos juntamos, donde nos paramos, los predicadores, es bíblico. ¿Es necesario que haya un púlpito? ¿O podría yo predicar sin púlpito? ¿Y por qué Dios puso un púlpito en el templo? ¿Sabe por qué? Porque era el lugar donde se abría la Biblia, la palabra. Y siempre el púlpito era el lugar central del templo para enseñarle a la congregación y a la gente que la Biblia siempre tiene que ser el centro de la iglesia. En la iglesia que usted iba antes, está al lado. O se subía por una escalera y se leía allá. ¿Ha visto eso, no? Pero en las iglesias cristianas se lee en el centro. Y Dios estableció la palabra púlpito, por si acaso es bíblica, está en la Biblia. Y Él estableció en el centro de la congregación. Nada de lo que hay en este lugar es porque sí, refiriéndome a las cosas que están todavía. Ya no están las lámparas con aceite, porque la presencia de Dios está en nuestro corazón. Pero hay lugares que quedan y usted tiene que amar. Los predicadores tenemos que amar este púlpito, tenemos que cuidar este púlpito. Por eso también hay que predicar y enseñar justamente lo correcto de la Escritura. Por eso yo puedo tener muchas visiones alejadas de las visiones de Dios y simplemente vamos a tener conflicto. Vamos a tener conflicto en nuestra vida. Por eso mire por favor ahí en Primera de Crónicas 28. Dios quiere justamente propósitos y es increíble que Dios pueda ocupar a gente no religiosa para un propósito. Me refiero al rey David. El rey David no era sacerdote, el rey David no era pastor. Ojo, me refiero yo de pastor. Pastor. El rey David era... No, el pastor de ovejas era cuando tenía 17 años. ¿Qué le dijo el Señor? Eres hombre de guerra. Tenía 30 soldados con él y él peleaba junto con ellos. Encabezaba a los 30 valientes. Era un experto en guerra David, por si no lo sabía. Dios lo bendecía. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Tú vas a construir? No, porque eres hombre de guerra, número uno. Y lo segundo le dijo, has derramado mucha sangre. Era experto, era un asesino experto, comillas asesino. Su especialidad era otra. Y Dios le dice a él que no, él no va a construir, que construya Salomón. Pero le gusta la idea a Dios. Versículo 19 del capítulo 28, Primera de Crónicas 28, 19. Dice, todas estas cosas, dijo ¿quién? David, me fueron trazadas, ¿qué dice? Por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de él. Él no iba a construir, pero Dios estaba obrando en su corazón. Hay cosas que tú estás haciendo que a lo mejor tú no las vas a gozar, pero otros las van a gozar porque Dios va a ocupar tu corazón. Quizás un día tú vas a venir con una idea, un proyecto, y la vas a presentar, y no va a ser para ti, sino que para que la ejecute otra persona. Pero recuerda, cada proyecto y cada visión que tengas con tu propia vida, ojalá esté ligada con las cosas espirituales. Porque esa es la manera como Dios va guiando. Versículo 11. Versículo 11. Dice, y David dio, ¿qué dice? A Salomón su hijo
el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Has pensado que en tu cabeza puede estar un tremendo proyecto para la casa de Dios? Que no lo vas a hacer tú, pero lo puede ejecutar otro. ¿Has pensado que en tu corazón está algo espiritual que puede desarrollarse? Y ojalá lo desarrollaras tú, pero podría desarrollarlo otro. No te olvides que como el rey David, a lo mejor tuvo la visión, tuvo el deseo, tuvo el anhelo, Dios lo guió en los planos, pero también necesitas de alguien más. Y es bíblico. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. En Eclesiastés dice la Escritura, también en algunos proverbios, que es mejor estar acompañado, nunca solo. 12 calentarán mucho mejor que estando solos. 2 trabajarán mejor porque tendrán mejor paga de su salario. Por eso vemos que a veces David, no solamente David fue el pensador, pero David necesitaba un ejecutor, y ese ejecutor fue justamente su hijo. Salomón obtuvo la visión de parte de su padre. Mire versículo 12, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. David tenía todo en su cabeza, David tenía un propósito, David tenía un plan, pero otro la va a ejecutar, otro la puede ejecutar. ¿Tú crees que Dios te ha dado alguna visión? Ocupando bien la palabra visión. ¿Dios cree que te ha dado una visión? ¿Qué debo hacer para cumplir una visión en mi vida? O en tu vida, la visión que Dios te ha dado. ¿Cuál crees tú? Mire lo que dice el versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió ¿quién? ¿Quién eligió a quién? No David. ¿Qué quiere decir esto? Que David se sujetaba a las instrucciones de Dios por más visión que tenía. A veces queremos que las cosas sean o se hagan de la manera que yo quiero. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Y Dios bendice cuando se hace a su manera. Pero también Salomón necesitaba esforzarse. Por más visión que tenga del papá y por más que Dios lo escoja, necesita poner un esfuerzo. Por eso Salomón le dijo que se esforzara. Mire versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo. ¿Qué le dijo? Uno podría decir, lo vimos el otro día el miércoles, ¿se acuerda? No, el domingo con Asa. ¿Recuerda con Asa? Que uno, encontré al Señor, estoy listo, soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, así que yo puedo hacer lo que Dios quiera. Pues no tengo que hacer nada más. A pesar de que Salomón tenía la visión del Padre, tenía la visión de David y Salomón, ¿se la traspasó? ¿Tenía la aprobación Salomón de parte de Dios? Sí, David le dijo, Dios te escogió a ti. Entonces tenía todo, pero aún así David le dice a su hijo que tenía toda la de ganar. Aún así, ¿qué le dijo? Anímate y esfuérzate y manos a la obra. ¿No que le dice? ¿Y por qué le habrá dicho no temas? Porque cada vez que tú tienes una visión, se tiene temor en las visiones siempre. ¿Es visión o no es visión? Si se puede lograr o no se puede lograr. No es malo el temor, pero el Señor le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Lo único que le está diciendo David a su hijo es que le está ratificando la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Entonces, si yo puedo reconocer, o Dios ha puesto en mi corazón que estoy en la voluntad
buena, agradable y perfecta de Dios, entonces ¿cómo tengo que ir yo? Confiado, sin temor, pero tengo que esforzarme y demostrar valentía. Por eso vemos en el versículo 20, anímate y esfuérzate. Esfuérzate en cumplir la visión que Dios te ha mostrado. Tú también, mi hermano, esfuérzate en la visión que Dios te ha mostrado para este lugar, para servir, para saber qué es lo que Dios quiere de tu vida. Yo sé que van a haber retos, desafíos, decisiones importantes que tendrás que tomar, pero no te olvides de esforzarte. Fue las mismas palabras que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque Jehová estará contigo. Donde quiera, Dios va a estar con nosotros si estoy en su visión. Si hay gente que dice, no, esto es lo que yo quiero, y no es la visión de Dios, Dios no está en la visión. Y Dios no está en ese propósito. Por eso, si tú tienes una visión en tu mente, si tú en esta noche sales de este lugar con una visión fuerte, ¿sabes qué? No temas, no desmayes. Van a haber pruebas. Satanás tratará de agarrarte en esas pruebas para quitarte la visión de tu corazón. Pero recuerda las palabras, por si acaso, que David le estaba diciendo a su hijo. Jehová está contigo. Jehová te dio una visión. Y te aseguro que en la vida de Salomón, si tú lees la historia y la vida de Salomón, ¿Salomón fue tentado? ¿Sí o no? ¿Tenía debilidades? ¿Y era el hombre más sabio sobre la tierra? Pero tuvo debilidades. Y por lo regular las debilidades del papá. El gran conflicto de Salomón. ¿Cuál era el conflicto de Salomón? Las mujeres, y escribió mucho acerca de ellas. Pero al final de sus días siempre terminó diciendo: todo es vanidad de su mente, de su carne. La de Dios no es vanidad. Salmo 31. Salmo 31. Así que, si tú tienes una visión, o si quizás te estás preguntando recién hoy día, ¿estaré dentro de la visión de Dios? Que es una buena pregunta. O lo que quiero hacer, ¿estará dentro de la visión de Dios? O lo que quiero estudiar, ¿estará dentro de la visión de Dios? ¿Me quiero casar? ¿Estará dentro de la voluntad de Dios? Claro, una cosa es el deseo. ¿Cuántos papás quieren que sus hijos se casen? Hijos, dije, hijos. Yo quiero que mi hijo se case. Hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos se casen? Yo quiero que mi hijo se case. Pero también me da miedo y temor que no sea en la voluntad de Dios. Y por eso que oro constantemente por mis hijos que se escojan bien. Porque me da susto y temor que mis hijos se escojan mal. Independiente con quien estén hoy día, yo quiero que escojan bien. Y me da temor. Pero ese es mi deseo. Ese es mi anhelo. Pero yo quiero que mi hijo se case algo humano dentro de la voluntad de Dios. ¿Van a haber pruebas? ¿Van a haber peleas? ¿Dificultades con la novia? Sí, las van a ver como las hemos tenido todos. Pero si está bajo la voluntad de Dios, todo va a terminar bien. Versículo 24 del Salmo 31. Léalo fuerte, por favor, en esta noche. Salmo 31, versículo 24. Vamos a las 2 y a las 3. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y con aliento de vuestro corazón. Hermano, no solamente se requiere esfuerzo por si acaso, también se requiere paciencia por si acaso con la fe. Va de la mano. O sea, si usted tiene una visión, tenga paciencia. No piense que porque si usted tiene una visión tiene que ser todo ahora ya. Si usted tiene un anhelo o un deseo espiritual, no piense que todo tiene que ser luego. Paciencia.
Por eso el Señor dijo, esforzaos, esfuérzate, todos vosotros los que esperáis. Esperar, por si acaso, es confianza. ¿Qué Hebreo 11:1? La fe. Sinónimo de confianza, fe. Espero en las cosas que todavía no llego. Por eso, mire, Primera de Crónicas, versículo 20 del capítulo 28 que hemos estado ahí. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra, hasta que acabes, ¿qué dice? Toda la obra al servicio de la casa de Jehová. Y esa toda la obra me dice que cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios no deja nada inconcluso, Dios termina las cosas. Si estás en la voluntad de Dios, todo termina en las manos de Dios y en los tiempos de Dios, pero se termina. Por eso es un ejemplo, por si acaso, motivador. A mí me motiva saber que Dios me va a esperar si estoy en su voluntad. Me da esperanza de que si tengo un proyecto y Dios mostró que es su voluntad, sé que algún día lo voy a terminar. ¿Cuándo? Quizás no lo sé. Esa es la paciencia, pero sé que lo voy a terminar. Y eso tiene que ver con confianza y tiene que ver con las promesas de Dios. Siempre he mirado la historia de Abraham, me gusta esa historia. Algunos la dramatizan demasiado, que yo creo que no tiene mucho drama. Cuando Abraham toma a su hijo y lo lleva al sacrificio, ¿ha escuchado la historia? Todos le ponemos como, pero amarró a su hijo. ¿Pero usted cree que cuando Abraham estaba amarrando a su hijo tenía pena? Yo no creo en ese Abraham, por si acaso. Algunos por eso te digo, lo han maquillado de esa manera. Porque siempre Abraham tuvo certeza y seguridad que Dios iba a intervenir. ¿O cree que no? ¿Cree que no? ¿Cree que sí? Dios le hizo una promesa con Isaac. ¿Cuál fue la promesa con Isaac? Que de él iba a levantarse las generaciones. O sea, su hijo iba a dar más hijos. Póngase a pensar en esto. De tu hijo saldrán las generaciones futuras. Pero mata a tu hijo. Si mato al hijo, ¿qué pasa con las generaciones futuras? No habría. ¿Qué hizo Abraham cuando agarró al hijo? Nuevamente lo que tenemos que hacer todos nosotros. Mirar la palabra de Dios y confirmar su voluntad. Entonces, cuando yo me afirmo en la voluntad de Dios escrita, ya establecida, yo no me preocupo porque estoy confiado. Abraham subió, amarró a su hijo y el hijo le pregunta, ¿y quién va a hacer el sacrificio? ¿Quién es el animalito para el sacrificio? Y Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? No, vas a ser tú. ¿Le dijo eso a Abraham? No, estoy parafraseando la historia. ¿Qué le dijo? ¿Y por qué no le dijo, no eres tú? Porque Dios me dijo que tenía que matarte. Porque nunca Abraham sabía, Abraham siempre supo que no iba a asesinar a su hijo. Porque él confiaba en las promesas de Dios. Y es por eso que cuando tú logras captar una visión de Dios, en el buen sentido visión, y tú entiendes que esa visión está en el corazón tuyo, en el corazón de Dios, van a venir dificultades y pruebas como la que tuvo Abraham. Pero tranquilo, confianza. Dios va a traer la respuesta. Por eso a mí me llena de esperanza saber que cuando Dios me pone una visión, voy a llegar a cumplirla. Y si no la cumplo, la va a cumplir otro por mí, pero se va a cumplir la visión. ¿Requiere trabajo físico? Sí. ¿Requiere trabajo de tiempo? Sí. ¿Requiere aprender a poder llevar la visión, a ser siervo, a aprender a servir? Lleva un montón de sacrificios a nuestro alrededor. Pero ¿sabes qué? A la final todo se sustenta en la mano de Dios. Marcos 10, versículo 45, hasta Jesucristo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo?
venir y morir por nosotros para salvarnos. ¿Amén o no? Ese es el propósito de Cristo en la tierra, venir y salvarte. Pero dentro del propósito que Dios te ha puesto, Él tenía otro propósito. Marcos 10, versículo 47. ¿Qué día 45? Marcos 10, 45. El propósito era de venir y morir por nosotros. Pero a la vez, en ese propósito también podía hacer otra cosa. ¿Y cuál era lo que podía hacer? Servir. Porque tiene que estar ligado con el corazón de Dios. Todo propósito que tú establezcas tiene que estar ligado con propósitos de Dios. Si tú hoy en día quieres hacer cosas, por favor, lígalas con los propósitos de Dios. Y en especial ese, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Hay mucha gente que tiene propósitos para servirse. ¿Me escuchó? ¿Me entendió? Hay mucha gente que tiene muchos propósitos en su vida, pero para servirse de otros, no para servir a otros. No digo que es así, pero hay matrimonios que se casan para ser servidos. Y a eso por lo regular le tendemos a decir que es machista. Hay jóvenes que estudian para ser servidos y no para servir. ¿Sí? Muchos. Hay pastores que están muchas veces para ser servidos y no servir. ¿Usted cree que no? Bueno, la Biblia lo dice, que hay muchos que son asalariados, que solamente buscaban un sueldo, pero no daban su vida por las ovejas. Hay muchos hoy en día. Muchos de todo esto de la prosperidad por la gran mayoría. ¿Qué quieren? Servirse de las ovejas. No servir a los demás. Hay creyentes que vienen a la iglesia para servirse de los beneficios y el sacrificio de otros. ¿Usted cree que no? Muchos. Como decía un predicador amigo, un día lo escuché allá en el sur, en Fuego Evangelismo. Decía, hay mucha gente sentada en sillas. Él decía sillas porque allá había sillas. Hay mucha gente que está sentada en sillas, que fue el sudor y el sacrificio de otros en la iglesia. Y él ocupa sacrificios de otros y no han hecho nada. Lo decía ese predicador y en gran parte a veces tenía la razón. Pero, ¿qué te mueve a ti? El servir. Y si otro lo ocupa bien. Pero solamente, el versículo, les dije en Marcos, 1 Samuel 12:24. Ahora, ¿lo leímos sí o no? No. Si yo lo leí. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Si te puedo preguntar, ¿Dios para qué te ha puesto en la iglesia? En esta iglesia. No quiero juzgar a nadie, pero ¿Dios para qué te ha puesto en esta iglesia? ¿Para ser un espectador o para ser un jugador? No sé, yo hago una pregunta, es una pregunta de reflexiva. No estoy diciendo que... Yo te pregunto, por eso es una pregunta reflexiva. ¿Estás en este lugar para qué? ¿Para servir o ser espectador? Es como cuando vamos al fútbol, acá hablando de fútbol. ¿Quiénes son los que hacen el espectáculo? ¿Los que sirven o los que están en la galería? Los que están en la cancha, ellos son los reyes del espectáculo. ¿Quiénes son los que más opinan? Ah, mira qué interesante.
interesante. Sí. ¿Quiénes son los que saben mejor hacer las cosas? ¿El que está dentro dirigiendo, el técnico o los espectadores? ¿Quién? ¿Está seguro? ¿El técnico el que más sabe? ¿Usted corrigió a Bielsa alguna vez en la selección? Seamos sinceros, hermano. ¿Alguno de corrigió alguna vez a Bielsa? ¿Debería haber puesto este y sacar este otro? Pero por detrás, de la tele. Hay un dicho en el fútbol, y hoy en esta noche tenemos un técnico que hemos escuchado, yo le he escuchado ese dicho: con guitarra es otra cosa. Me decía el otro día, mire, está el profesor aquí, el otro día estuvimos conversando. Mire lo siguiente, a lo mejor él tiene, ¿cuántos jugadores tiene en el plantel? Tiene 26 jugadores. Solamente pueden participar ¿cuánto en un partido? 11. ¿Y el resto? No, ni siquiera en el banco ya, afuera, en la galería. Mire, de 25 jugadores tienen que escoger 11. ¿Difícil o no? Para conformar un equipo. Cuando, aparte de ese equipo, tiene un rival que le va moviendo y le va modificando todo. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Si se equivoca, ¿quién es el responsable? Si pierde 3 o 4 partidos seguidos, ¿sabe que cada vez queda sin trabajo? Y me incluyo, pero para nosotros que somos espectadores, somos los que más opinamos, somos los que más hablamos y somos los que haríamos los cambios. Y termina el partido y salga como salga, todos seguimos con trabajo. Aparte de eso, se acuerdan de su mamá todo el rato. Y es interesante, no está tu hija aquí, pero yo a veces me siento al lado de su hija o de su señora algunas veces y yo digo, ¿cómo aguanta a su hija que a su papá le salen todos los días su mamá? ¿Qué haría usted? Bueno, usted como buen cristiano que diría, no, yo quiero enseñar a usted aquí. Completar es otra cosa. Y yo te digo, por eso te digo, y por eso, mira, mirando la historia, por lo regular, el que sirve ve necesidades y siempre está tratando de ayudar a otras necesidades porque conocen el interior. Pero el espectador es el que más opina. Lo haría así, de esta manera. No, yo no gastaría eso, yo lo gastaría aquí. Es que de afuera con guitarra, sin guitarra, es sencillo. Pero cuando tiene que tomar decisiones, y a veces son decisiones tremendas, en las visiones que Dios te ponga pueden afectar a tu familia. Por eso yo no me meto con tu familia. Y como dice el eslogan, con mis hijos, no te metas. ¿Quién me da cuenta? ¿Quién tiene que llegar a fin de mes? No, muchas veces quieren arreglar la vida de otros. Versículo 20. Le había hablado Samuel. 12. Primera de Samuel 12, versículo 24. Primera de Samuel 12, 24. ¿Cuál es la función de nosotros? Es una función que yo veo de los creyentes. La función de los creyentes en una iglesia, la saqué del libro de Samuel 12, 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cómo no voy a servirle a Dios por todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo no voy a servir a mi iglesia por todo lo que me ha dado? Por los tiempos de alegría, por los tiempos de escuchar una palabra, las oraciones que han hecho mis hermanos por mí en momentos difíciles.
¿cómo no voy a servir? Por eso dice servirle de verdad con todo vuestro corazón. Llegará el día en que habrá, por si acaso en esta iglesia, algunas conferencias, algunas cosas, van a haber actividades. Sirvan, hermano, porque usted se beneficia de aquello. El otro día escuchaba a una hermanita, me dijo, pastor, estábamos en un grupo conversando y dice, ¿puedo decir algo? Y se para, dice, hermanos, quiero invitarles a trabajar en el ministerio del aseo. No voy a decir su nombre. Y todos la miramos. Me dijo, porque yo he crecido de una manera y es increíble cómo uno crece limpiando los baños. Y tu boca elegante, diciendo eso y invitando a la gente a servir. ¿Y sabes qué? Me dio gusto. Rara vez escucho gente invitando a limpiar los baños. Algo tan sencillo. Y que en nuestra iglesia, por si acaso, y había una razón y el por qué, Pastor Cristian hizo ese trabajo y ha hecho ese trabajo por mucho tiempo. Porque tiene que ver con el corazón. Y todos hemos hecho algunos, no sé, Pastor Celso, yo también. Cortamos pasto, limpiamos aseo, reparamos baño, una llave, y esto acá y esto allá, tiene que ver con el corazón. Pero ese corazón tiene que ver con la misión también. Quizás tú tienes un ministerio en esta iglesia, quizás alguna clase de niños, pero mira, la palabra de Dios dice que estás ahí para servir, no estás ahí para ser servido. Y sé que mientras estés sirviendo van a vivir momentos difíciles en tu vida. No temas ni desmayes, le dijo el papá a su hijo David. No temas ni desmayes. Es importante que uno siempre esté animando en la obra del Señor a los otros. Satanás es una de las herramientas, por si acaso, que utiliza mucho en la gente que sirve, el desánimo. La gente muchas veces deja de servir o deja de trabajar porque se desanima. Y porque Satanás muchas veces se encargó de desanimar, de hacer infeliz a un cristiano que debería ser feliz. De un cristiano alegre lo transforma en un amargado. Por eso, mi hermano, la Biblia nos advierte, ten cuidado con los dardos del maligno. Satanás desanima. Satanás ha desanimado a pastores. Satanás me ha desanimado muchas veces. No es raro decir, y lo he escuchado muchas veces, siempre el día lunes los pastores no quieren seguir más en la obra. Es un decir. Porque ¿sabe qué? El fin de semana, puros problemas. Y Satanás muchas veces nos desanima. Nos desanima. Quizás a Cristian te va a desanimar ahora en emprender esta obra. Quizás a otros los va a desanimar que ahora están escuchando, hoy tengo esta visión, tengo esto. Pero ¿qué decía el papá a su hijo? Ten confianza en Dios. Dios te escogió, Dios te trazó un plan, confía, confía. Y ese confías tiene que ver con fe, porque le dice en el versículo 20 del capítulo 28 de Crónicas, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Si vas y tomaste una decisión por servir y Dios te puso un propósito, confía. ¿Hasta cuándo? Hasta que termines. Dios está contigo. Es difícil mantenerse fiel hoy en día. Sumamente difícil en los tiempos que estamos viviendo. Es difícil ser pastor hoy en día. Te aseguro que es más difícil que antiguamente. Gente dice, no, antiguamente era más. No, mi hermano, la Biblia dice y la Escritura dice que el mundo se va pervirtiendo cada día más. Hoy en día miremos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos celular? ¿Quién no tiene celular aquí? ¿Quién no tiene? Levante la mano. No tiene. No tiene. ¿No tenéis? Oh, no tiene. ¿Sabes qué? A lo mejor es la más bendecida que todo el resto. No estoy diciendo que está mal, pero posiblemente te entretienen más cosas que nosotros nos podríamos entretener. Quizás conversas más con tu hija que lo que converso yo con mis hijos. Quizás le dices a tu hija te quiero y no le mandas un emoticón por un corazón. Y posiblemente tú eres bienaventurada conforme al resto. Por eso te
digo, no estoy diciendo que está malo o no incorrecto. Lo que estoy diciendo es que en los tiempos que hoy día vivimos, las presiones que vivimos es mucho más fácil. Caer en tentación sexual es más fácil ahora o antes. Los tiempos cuando yo era jovencito, a lo más eran las revistas, un calendario de un mecánico. ¿Tu papá te llevaba al taller mecánico? ¿Tu papá te llevaba? ¿Me llevó al taller mecánico alguna vez usted? ¿Me llevó al taller mecánico alguna vez? Nunca. ¿Y por qué no? Quería ver, usted no. Pecador. Pero es verdad. Pero hoy en día, a veces el otro día mi hija me pasó el teléfono y me dijo, papi, mira. Y claro, estaba jugando y de repente en el foco apareció. Ella no lo buscó, solamente apareció. Y a muchos de nosotros quizás le ha parecido. Mi hermano, es difícil ser fiel hoy día. Sumamente difícil. Confía en Dios, pero sé fiel hasta que acabes toda la obra del servicio de la casa de Jehová. Dios quiere que tanto tú como yo seamos fieles. Es difícil la lucha hoy en día en los cristianos, sí, sumamente. Es difícil hoy día mirar al mundo como está, o nuestra ciudad como está, o las situaciones que se están sucediendo. Es difícil mantenerse a raya. Y hoy en día, ¿sabes qué? Ojo con lo que voy a decir, con mucho cuidado que no. Se nos está criticando a muchos creyentes que creemos fielmente en Jesucristo que hay que hacer más que orar, que el cristiano tiene que salir a la calle. Eso no está en el corazón de Dios. Lo que Dios dijo en su palabra: orar sin cesar. ¿Y por qué? Romanos 13. Lo que más exigió Dios. El otro día, y hago este comentario porque me pareció de mal gusto, una cosa que me llegó. Dijeron, si Dios estuviera en estos tiempos, Él andaría en las marchas. Me dio una tristeza porque fue de un acto de un creyente. ¿Y sabes qué? Se me erizaron los pelos cuando leí eso, porque yo dije, no tiene perdón a Dios. Y lo dije el otro día y termino con esto, porque tiene que ver con la fidelidad. Comportarse como el mundo es fácil, ser fiel es difícil. Cristo tuvo un momento social difícil en la tierra, ¿no? Sí. El más difícil, donde los cristianos los quemaban, donde Jesucristo se levantó para cambiar alguna ley. ¿Jesucristo atacó la moralidad que había en aquel tiempo de las autoridades? No. Jesucristo dice que como cordero enmudeció y le dijo a sus discípulos, si te pegan en el costado derecho, entonces no digan que Jesucristo andaría haciendo las cosas que anda haciendo. Muchas veces yo he sido infiel, le he fallado a Dios, pero gracias a su gracia 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. No estamos entre creyentes perfectos, ni estamos entre planes perfectos. Tú y yo nos podemos equivocar, pero el justo se vuelve a levantar. Dios quiere que tú sigas siendo fiel. Dios quiere que mantengas tu vista en la obra de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel al llamado que Dios te ha hecho y al propósito que Dios te ha puesto en tu corazón. Si no lo has cumplido, ten paciencia y posiblemente no te desanimen, porque a lo mejor lo que tú creaste lo puede terminar tu hijo o algún hermano de la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos esta noche, gracias a Dios por leer tremendas historias
acerca del rey David, su hijo, los propósitos, cómo tú moviéndote en medio de ellos y cómo demostrando tu voluntad en el caso del rey David para que no termine la obra, pero extendiendo ese propósito que David tenía en su corazón para que su hijo le lleve a cabo. Son tan insondables tus caminos, Señor. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y sufrimos y a veces nos complicamos tanto cuando no entendemos que muchas veces es Dios hablando a nuestro corazón o cerrándonos las puertas para que las cosas sean como yo quiero, sino que sean como Él quiere. Y en muchas otras Dios a veces nos va a abrir las puertas y va a dejar que justamente la visión que Dios puso en nuestro corazón se lleve a cabo con nosotros o junto con otros. Pero Señor, mientras tanto nos seguimos preparando para tus visiones y todavía hay algunos hermanos que no tienen una visión todavía clara. Pídele a Dios que abra su corazón, que traiga respuesta, que confirme sus deseos y propósitos. Pero mi hermano, en esta tarde quiero también que tomes en cuenta la palabra de Dios. Pregúntate si esa visión, ese deseo que quieres con tu vida tiene que ver con cosas espirituales de Dios. Porque la Escritura nos dice que Dios es por nosotros, ¿qué es contra nosotros? Así que ojalá Dios, en el nombre de Jesucristo, pido que los deseos y anhelos que algunos hermanos ya tienen confirmado, algunos que tomaron decisiones, algunos que tienen un llamado. Hace un par de semanas atrás gente recibió un llamado de parte de Dios. Sé fiel, ten paciencia, espera. Pero si Dios va poniendo algo en tu corazón y si quizás en esta noche ni siquiera sabes todavía qué es lo que Dios quiere de tu vida, pero empieza a prepararte, no necesariamente vas a terminar en aquello. Gracias, Padre, gracias por perdonar también nuestras infidelidades. Gracias por cuando el justo cae, el justo se vuelve a levantar gracias a tu misericordia, pero también a tu Espíritu Santo que nos conforta y nos anima. Así que, Padre mío, simplemente darte la gloria y la honra. Y creo que todos los que están en esta noche, en este lugar, y es algo y una certeza en mi corazón, todos tienen un propósito. No estás por casualidad aquí, no estás por casualidad en esta noche y en esta predicación. Dios tiene algo para ti. Y pídele a Dios que lo vaya mostrando y lo vaya confirmando. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y que Dios prontamente en cada uno los anime a ponerse manos a la obra, a servir en la obra, en lo mínimo o en el lugar que Dios le ponga. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia y bendice nuestra misión en Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.